más de neuro, que realmente, pues, base del cráneo no se considera como un tema de neuroanatomía. Unos dicen que sí, otros que no. Entonces, pues, como su nombre lo dice, pues, es la base de todo esto. Entonces, vamos viendo. Tenemos el cráneo de Minecraft. Muy bien. Entonces, vamos repasando un poco lo que es anatomía, externa. Acuérdense que se divide en 2, en viscerocráneo y neurocráneo. El neurocráneo, a su vez, se divide en otras 2, en exocráneo y endocráneo. Como su nombre lo dice, exo es por fuera y endo es por dentro. Entonces, aquí tenemos lo que vendría siendo la sutura como tal, coronal. Acá se alcanza a ver poquito la sutura coronal, ¿sale? Ahí como se bueno, la sutura coronal. Aquí tenemos esta parte de la sutura coronal y otra parte de la sutura coronal que se alcanza a ver. Después tenemos esta chiquita que se llama sutura metópica. Es un remanente de la sutura sagital, que pues, la sutura sagital en teoría debería continuar por aquí, ¿verdad? Pero no continúa porque pues tenemos todo este hueso que es el hueso frontal, ¿sale? En el número 4, bueno, primero en el número 3 tenemos todo este borde que es el borde supraorbitario. ¿Sale? Tenemos un borde supraorbitario, pues por ende vamos a tener un borde infraorbitario, que los conocen. En el borde supraorbitario tenemos algo que puede ser o un foramen supraorbitario o una escotadura supraorbitaria, depende. Si nomás es pues, como un escote, pues se llama escotadura, si no se va a llamar foramen. Después, la incisura frontal, más a medial, ya no es sistema infraorbitario, seguimos dentro del medial, digo del frontal, tenemos otras incisuras, la incisura frontal, que aquí se alcanza a ver poquito, ¿sale? Esta de aquí es la incisura frontal, no hay que confundirla con la incisura supraorbitaria, que es esta de acá. Además, esta ya la conocen, la sutura nasal, que es entre pues, el hueso frontal y los huesos nasales. 7, esta, ¿cómo se llama? Prominencia ósea, que se alcanza a ver aquí, es la apófisis cigomática del hueso frontal. ¿Por qué cigomática? Porque pues, se va a articular con este hueso, que es el cigomático. Entonces, esta prominencia que ustedes pueden sentir aquí al ladito de sus ojos, esta prominencia es la apófisis cigomática del hueso frontal. Y por último, todo esto, es la parte escamosa del hueso frontal. ¿A qué se refiere con parte escamosa? Que es como la parte pues lisa, la parte que podemos tocar o la parte más plana, por así decirlo. Entonces, esos son los puntos craniométricos más relevantes de que ahorita vamos a ver, que se supone que ya los conocen. Ahora, tenemos una vista lateral. Aquí está mal, no es norma interna, es norma lateral. Cuando escuchen, les dije, norma es como una vista, o sea, vista interna, vista externa, vista superior, vista anterior. Entonces, es la vista o norma lateral. Tenemos lo que vamos viendo, otra vez el número 1, 2 líneas temporales, una línea temporal superior y una línea temporal inferior, ¿sale? ¿Para qué nos sirven estas líneas temporales? Para la inserción de del músculo temporal derecho y músculo temporal izquierdo. Dentro de toda esta parte tenemos esta fosa, que es la fosa temporal, que es donde también va a estar el músculo temporal. Y pues obviamente es donde está eh, el hueso temporal. Otros puntos cronométricos, por ejemplo, el número 3, tenemos el terion, que lo conocen, que es el punto más débil y que es importante anatómicamente hablando y clínicamente, por cuestión que por adentro pasa la arteria meninge media. El número 4 tenemos el asterion, ¿sale? Que el asterion significa pues, el punto de unión de dos suturas. Ese de aquí que viene siendo la sutura lamboidea, ¿sale? Y ese de aquí, ¿alguien sabe el nombre de esta sutura? ¿Sí?
¿No es la sutura escamosa? Exactamente, la sutura escamosa. ¿Por qué? Porque tiene forma de, pues se supone que de escamas. O sea, si lo vemos del lado como tal, si quitamos el hueso, si quitamos el hueso, se vería como una escama de pescado, así se ve como tipo escamosita. Entonces es la unión entre esas dos suturas, el asterion. Después tenemos el Stephanion. El Stephanion, si se acuerdan, es otro punto cronométrico que realmente pues, es muy difícil de ver, pero es el cruce entre la sutura coronal y una línea temporal, la línea temporal superior. Después tenemos el número 6, se me perdió, acá. La sutura lamboidea, acá que ya la vimos, que si la vemos en la parte, una vista posterior, parece una letra lambda. Seguimos con la apófisis mastoides, que ya la conocemos, nos sirve pues, de referente anatómico para el músculo esternocleidomastoideo. Y acuérdense que la apófisis mastoides está llena de celdillas mastoideas, que pues, es un hueso neumatizado. Neumatizados, acuérdense que está lleno de aire. Después tenemos la número 8, que es la apófisis estiloides. La apófisis estiloides también nos sirve de inserción para otros músculos, por ejemplo, el estiloioideo. Después tenemos este de aquí, que es el porion, poro o meato auditivo externo. Si tenemos un meato auditivo externo, tenemos un meato auditivo interno, que vamos a ver cuando lleguemos a la fosa craneal posterior. El número 10, esta parte de aquí, el número 10 conocido como inion o protuberancia occipital externa. 11, aquí se alcanza a ver poquito, pero hay unas líneas nucales superior e inferior. Y por último, la parte más inferior del cráneo, que se llama basión, ¿vale? La parte más inferior del cráneo es el basión y la parte más superior es el vértex. Ahora, si nosotros tomamos una radiografía lateral de cráneo, ¿qué es lo que podemos ver? Esto sí siento que es muy importante. Primero que nada, tenemos esto que se llama diploe. ¿Qué es el diploe? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado eso de diploe? O el diploe, como le quieran decir. ¿Nadie? Recordarse que el diploe es básicamente pues, el hueso que está el hueso que va a formar a la bóveda del cráneo, es el diploe. Y ese diploe va a tener también médula ósea, si se fijan, aquí hay poquita pues médula ósea, ¿sale? ¿Qué más? Tenemos aquí se alcanza a ver muy bien, bueno, no sé si lo alcanza a ver bien ustedes, pero aquí están los surcos de la arteria meningia media, ¿sale? Y que en algunos libros los van a encontrar que lo relacionan como hoja de higuera. Si ustedes han visto los árboles de los higos o las higueras y agarran una hoja, se va a ver así dentro de un cráneo. Entonces son los surcos de las arterias meningias. Lo que vendría siendo la O es la cara orbitaria de un hueso, específicamente del hueso frontal, perdón, el hueso frontal. Porque pues por acá abajo tendremos el ojillo, ¿vale? La fosa anterior del cráneo. Aquí ya podemos empezar a ver que tenemos la primera fosa que vamos a ir viendo, la fosa anterior del cráneo. Porque es importante que sepan porque básicamente las fosas se ven como si estuviéramos bajando en una escalerita. Esta es la fosa anterior del cráneo y después si bajamos tenemos la fosa media, bueno, más o menos por aquí, esta es la fosa media. Y si bajamos más tenemos la fosa posterior. Si se fijan es como una escalerita. La fosa anterior del cráneo. Esta que se ve más radiolúcido, o sea, que está como lleno de aire, es el seno frontal. El seno frontal eh, es uno de los muchos senos que tenemos, de los 4 senos que hemos visto de los paranasales. Después, si nos vamos a la fosa craneal media, aquí en la letra H, tenemos la fosa hipofisiaria. Después tenemos en el SE debajo de la fosa hipofisiaria tenemos el seno esfenoidal, y si se fijan está más oscurito o radiolúcido, y acá tenemos el seno etmoidal.
El etmoides es un hueso altamente neumatizado, está muy, muy lleno de celillas etmoidales que nos van a dar el seno etmoidal. Tenemos la protuberancia externa, que también tiene otro nombre, protuberancia occipital externa, que también se le conoce como inion, el mentado inion. La porción petrosa del temporal, que vendría siendo esta parte más radiopaca, si se fijan, es más blanca. ¿Por qué? Porque tiene más hueso, es más duro, es de piedra, por eso se le conoce como porción petrosa. Atrás, o más bien lateral a la porción petrosa, tenemos todo esto que se empieza, bueno, que se ve opacado por la porción petrosa, pero que realmente si tomamos una radiografía oblicua con una proyección de Waters, que es otra proyección, que es como poner al paciente con este, poner una posición de la cabeza un poquito voltando para arriba, podríamos ver con mejor claridad las celillas mastoides que están otra vez altamente neumatizadas, o sea, es puro aire, ¿sale? Entonces, pero como tenemos ahí enfrente, bueno, por así decirlo, enfrente a la porción petrosa del hueso temporal, no nos deja ver muy bien todo lo que está lleno de aire, porque si recuerdan, lo que está más hueco se va a ver radiolúcido y lo que está más denso se va a ver radio opaco, una radiografía. Después pasamos a la PC, que es la fosa posterior. Ya la mencionamos ahorita, que es la fosa posterior. Y tenemos también una fosa, que es la fosa pterigopalatina. La fosa pterigopalatina es una fosa muy chiquita, pero es muy relevante por la cuestión de varios nervios y varias arterias que van a pasar por ahí, que la vamos a ver en otra clase. Esa clase pues ya la tengo preparada, es una clase que di hace como 2 años. Y es una parte muy importante porque por ahí pasa la arteria pterigopalatina, que digo, perdón, la arteria esfenopalatina, que es pues algo complicado porque tiene muchas ramas y se divide en 3 porciones. Después tenemos el seno maxilar. Tenemos otro seno de acá, que si se fijan es más oscuro. Acuérdense que pues, no decimos oscuro, decimos radio lúcido en una radiografía. Está lleno de aire. Y por último, pues ya alcanzamos a ver aquí la nasofaringe, que pues es donde se resuena la voz y todo ese tipo de cosas. Entonces, son las partes importantes de una radiografía que normalmente pues no vemos todo así en una consulta y pues vemos lo que nos interesa, que normalmente tomamos una radiografía de cráneo cuando pues no tenemos un tomógrafo a la mano y queremos ver si tiene una fractura o alguna otra cosa. Fractura ya sea en el escalpe o en la calota, que es esta parte de acá, o por ejemplo en la base del cráneo. Y por eso es normal, más bien es importante ver cómo es todo lo normal en una radiografía para ver qué es lo anormal en otra radiografía. Porque a veces se llega a interpretar o a equivocar de que, pues aquí tiene una lesión o no se ve aquí bien la continuidad del espacio de los huesos y pueden como malinterpretarlo como una fractura, pero pues realmente pues es como la proyección o es un niño que es pequeño que todavía no termina de osificar y pues además las fontanelas, ¿sale? Entonces, hasta ahorita, ¿aquí hay alguna duda de la radiografía? ¿La proyección lateral? No, doc. Muy bien, entonces continuamos. Ahora, estamos viendo lo que se le conoce como la calvaria. La calvaria, o también conocido como les ha mencionado, la calota. ¿Qué estamos viendo aquí? Agarramos el cráneo, hicimos un corte transversal y solo nos quedamos con esto. Y lo volteamos para que ustedes estén viendo la parte de adentro, ¿vale? Entonces, ¿ya se ubicaron dónde estamos? Pensar que sí. Entonces, todo esto es la calota y aquí tenemos estos espacios que se llaman el seno frontal. El seno frontal tiene que estar altamente neumatizado. ¿Para qué? Nos sirve de, resonancia de la voz y tenemos una voz más, pues, más grave y más potente. Cuando estoy no de moco, pues es cuando se escucha la voz así, más gangosa y pues más nasal. Después tenemos estas fositas, se le conocen como fositas granulares. ¿Sale? Estas fositas granulares son para las granulaciones de la aracnoides. ¿Alguien sabe el epónimo de estas fositas? Tiene otro nombre. Yo sé que no les gustan los epónimos, pero son las fositas granulares o fositas de Pacchioni. Exactamente, Pacchioni.
las fositas granulares, o de Pacchioni, que son donde se van a agrupar granulaciones del aracnoides. Después tenemos unos foramencillos ahí, que son los número 3, que es el foramen parietal. Tenemos, teóricamente, podemos tener 2, o a veces solo tenemos 1. ¿Para qué nos sirve el foramen parietal? Para venas emisarias o que salgan fuera de la circulación intracerebral, salen a la circulación extracerebral. Después tenemos un surco muy importante, este surco gigante, que vamos a ver más adelante cómo se ve. Es el surco del seno sagital superior, ¿vale? Tenemos el surco del seno sagital superior, y si tenemos un surco del seno sagital superior, vamos a tener un seno sagital inferior, ¿sale? Después tenemos esta protuberancia, que es la número 5, la protuberancia occipital interna, ¿sale? Vimos la protuberancia occipital externa, que vendría siendo pues, la parte de acá del ilion, y tenemos la protuberancia occipital interna. Si se alcanzan a ver, pues aquí también tenemos todavía las impresiones de las arterias meningias, pues arteria meningia media, arteria meningia posterior, arteria meningia anterior, etc. Y por último, lo que ya les había comentado, el mentado díploe. Todo esto es el díploe. ¿Sale? ¿Dudas con la calvaria o la calota? No. Bien, perfecto. Entonces, ahora sí estamos viendo la norma interna de la base del cráneo. Ya vamos a empezar a dividir la base del cráneo específicamente en la norma interna, que estamos ya en el endocráneo, en 3. Una, olvida que no tiene esta marca. Una fosa craneal anterior, fosa craneal anterior, toda es la fosa craneal anterior. Una fosa craneal media, más o menos por aquí. Y una fosa craneal posterior. Pues básicamente serían los límites de todas las fosas, ¿sale? Una fosa craneal anterior, una fosa craneal media. Esta es la anterior. Esta es la media. Y esta es la posterior. Ahorita vamos a ver todos los límites y todos los componentes de cada fosa. Entonces es una vista general o panorámica de todas las, de las 3 fosas. Si se fijan aquí, tienen estas imágenes, están muy padres. Lo único detalle, bueno, no es detalle para ustedes, pero vienen en latín. Y el latín, pues, si recuerdan, es muy parecido al español. Entonces, escama frontalis, pues la parte escamosa del hueso frontal. La part orbitalis del osis frontalis, básicamente es la parte orbital del hueso frontal. Entonces, es pues nomás sacarle lógica. Yo les decía a mis alumnos hace 2 años y que se les hacía muy pesado. Y, ay, por el amor. Pero bueno, aquí podemos ver el ana menor del esfenoidal, el surco prequiasmático o surco óptico, porque prequiasmático, porque está antes del quiasma, el cuerpo, por así decirlo, toda esta parte es el cuerpo del esfenoides, pero sobre el cuerpo del esfenoides tenemos la fosa hipofisiaria, o sí, la fosa de la hipofisiaria donde se sienta la hipófisis. Pero pues ya me estoy adelantando un poquito sobre todo esto. En las partes escamosas del temporal, miren, aquí es algo importante. Tenemos esta parte, que es la parte escamosa del temporal. Acuérdense que era escamoso, que es como pues plano, delgadito. Tenemos una parte escamosa, vamos a tener la parte o porción petrosa, que si se acuerdan, la porción petrosa es la porción más, más dura y más densa del hueso temporal. Entonces el temporal tiene 2 partes, una parte escamosa y una parte petrosa. La que más nos va a interesar en la fosa media y también en la fosa posterior es la parte petrosa porque hay muchos puntos anatómicos importantes. Tenemos el clivus, la fosa cerebelosa, el surco del seno sagital, el proceso mastoides, etc. Entonces vamos a ir viendo una por una. Lo que les decía, en la cuestión de las fosas, se puede ir viendo como la más anterior es la más superior, después la media, y vamos bajando hacia la posterior, que es la más inferior, ¿sale? Entonces, véanlos de esa forma. Vamos bajando como si fuera una escalerita. Entonces, esto es lo más relevante que tienen que irse aprendiendo de la fosa craneal anterior. Entonces, primero estamos con la fosa craneal anterior. ¿Cuáles son los límites? El límite
anterior es la porción vertical, acuérdense, la porción vertical del hueso frontal. Porción vertical del hueso frontal, porque tenemos una porción vertical, también tenemos una porción horizontal, o lo que le conocemos, que vimos hace ratito, que es la porción orbitaria, la parte orbitaria. Ese es el límite anterior. Ahora, el límite posterior, o sea, el límite de atrás, es el borde libre del ala menor del esfenoides, ¿sale? El borde libre del ala menor del esfenoides. Ese es como su límite posterior por al ladito. Ahorita lo vamos a ver en una imagen. Y en la parte más medial es el borde anterior del canal óptico o surco prequiasmático. Esos son los límites, tanto anterior como posterior, de la fosa craneal anterior. ¿Y qué huesos van a componer a nuestra fosa craneal anterior? Principalmente el hueso frontal, con su porción horizontal. ¿Sale? Acuérdense que la porción vertical es el límite. Lo que está como ya en la fosa craneal es la porción orbitaria u horizontal. El esfenoides, con sus alas menores, y el etmoides, ¿sale? Acuérdense que el etmoides es un hueso que está tanto en el neurocráneo como en el viscerocráneo. Ahora vamos a ver los elementos de anterior hacia posterior. Ahorita vamos a ver el seno frontal, la cresta frontal interna. Estos se los puse para que ustedes los tengan ahí a la mano y pues vayan haciendo sus apuntes y qué es importante de cada uno. Entonces vamos a pasarnos a la siguiente imagen. Entonces, miren. Color negro. Entonces, miren, primero vamos a tener esta parte de aquí, que se le conoce como, ¿qué vendría siendo? ¿Qué sucede ahí? Que acabo de subrayar. Que está lleno de aire. Bien fácil. Son los senos, ¿no? Exactamente, específicamente el seno frontal. Frontal. Muy bien. Ahora tenemos esta parte de aquí, que es una cresta. ¿Cuál cresta es? La cresta Cresta Galli. frontal interna. Cresta frontal interna. No hay que confundirla con la cresta Galli. Entonces, esta es la cresta frontal interna. Toda esta parte de aquí. ¿Para qué nos sirve la cresta frontal interna? Porque se va a continuar para formar el surco, o sea, se va a continuar para arriba, el surco del, bueno, mejor con amarillo, el surco del seno sagital superior. Pues la cresta frontal interna se va a continuar para abrirse y hacer un surco. ¿Para quién? Para el seno sagital superior. Entonces se va a continuar para acá arriba, se va a abrir y va a hacer un surco. Un surco para el seno sagital superior. Ahora acá abajo tenemos un hoyito, un agujero. ¿Cómo se llama ese agujero? Es el agujero ciego. Exactamente. ¿Y para qué nos sirve el agujero ciego? Va a pasar una vena, que se llama una vena emisaria, o antes también conocida como vena de Sperino. Esperino. Ay, güey, qué fea ahí. Bueno, Esperino. Vena de Sperino, ¿sale? Se supone que, si no mal recuerdo, el Moore decía que ese agujero es muy inconstante en la mayoría de la población, pero pues bueno, ahí está, el agujero ciego. Más, acuérdense que vamos de anterior hacia posterior. Entonces ya vamos para acá. Ahora sí, esta es la cresta Galli. ¿Por qué es importante la cresta Galli? Porque sirve de inserción para lo que se llama la falx cerebri o la hoz del cerebro, que ahorita la vamos a ver en una imagen. Entonces, esta es la cresta Galli la cresta Galli o la cresta de gallo, que nos sirve para la inserción de la falx cerebri o hoz del cerebro. Al lateral, la cresta Galli tenemos estas hoyitos que se llama lámina cribosa. Cribosa, cribado, pues es de puros hoyitos. Y por estos hoyitos van a pasar lo que se le conoce como los filetes nerviosos del bulbo olfatorio. ¿Para qué? Pues para que lleguen a la mucosa nasal y podamos oler. Pero, ahorita vamos a ver en otra imagen, hay dos agujeros anterior y posterior que son importantes. ¿Por qué? Porque salen unas arterias. ¿Alguien conoce el nombre de esas arterias que pasan por ahí? Son las ramas colaterales de la arteria oftálmica. Exactamente, son las arterias etmoidales tanto anterior como posterior.
Entonces, eso es lo importante. Ahorita vamos a ver una imagen más de cerca de las que les mandé. Después tenemos esta parte de aquí. ¿Alguien recuerda cómo se llama esta parte de aquí? No sé si es el planum, yugo, esfenoidal. El planum o yugo esfenoidal, ¿sale? El planum esfenoidal o yugo esfenoidal, que es, por ejemplo, la primera parte del, por así decirlo, la cabeza o la parte más frontal del esfenoides. Más para atrás ya llegamos al límite de la fosa craneal anterior, que vendría siendo el canal óptico. ¿Se acuerdan? Esta es parte del límite de la fosa craneal anterior y todo esto es el borde libre de las alas menores del esfenoides. Y aquí alcanzamos a ver unas eminencias. En la vieja norma, o en los libros antiguos, en el Testut, por ejemplo, se las conocían como eminencias mamilares, o, por ejemplo, en el MUR ya las conoce como impresiones digitales o cerebrales. ¿Por qué? Pues son las impresiones que deja el lóbulo frontal. Entonces, ¿qué es importante de aquí? Todo. Bueno, evidentemente, ¿no? Pero hay una patología que ahorita recordé que se llama el síndrome de Foster-Kennedy, que lo vamos a ver al final, que se da, bueno, hay 4 tipos de síndrome de Foster-Kennedy que se da normalmente por un tumor, normalmente son meningiomas, y pueden producir anosmia, papiledema contralateral y atrofia óptica unilateral, que ahorita no se retresen con eso, pero lo vamos a ver al final. Entonces, miren, ahí están los nombres. Quedamos que es el seno frontal, la cresta frontal interna, el agujero ciego, la crista Galli, la lámina cribosa, las eminencias mamilares o impresiones cerebrales, el plano esfenoidal, el canal óptico. Ay, se me pasó esta. Este de aquí, este piquito, se llama apófisis clinoides anterior. Y este de acá vendría siendo el borde libre de la ala menor del esfenoides. Si nos vamos más de cerca, ahora sí podemos ver con más detalle lo que vendría siendo la crista Galli, que es toda esta parte de acá, la crista Galli. Aquí se alcanza a ver el agujero ciego y teóricamente aquí deberían estar más o menos los agujeros etmoidales, agujeros o forámenes etmoidales, tanto anterior como posterior, que van a pasar las arterias, tanto una arteria etmoidal anterior y posterior, que son ramas de la arteria oftálmica. Esos son los agujeros etmoidales. Y toda la lámina cribosa, que es toda esta parte de acá, que pues parece como un queso, o como el doctor lo decía, como un salero. Y acuérdense que pueden pasar los filetes nerviosos del bulbo olfatorio, ¿vale? Que el bulbo olfatorio se va a unir al nervio olfatorio, que se acuerdan, pues el primer par craneal. Y aquí se alcanza a ver un poquito más de cerca las eminencias mamilares o impresiones cerebrales. Toda esta parte de aquí. Ahí tenemos pues ya señalado los puntos. Y miren, esta imagen me gusta mucho porque es un corte tanto sagital como transversal del encéfalo. Y vamos a ponerlo ahora de color azul porque toda esta parte se le conoce como la falx cerebri u hoz del cerebro. ¿Y dónde quedamos que se insertaba la falx cerebri u hoz del cerebro? En la cresta Galli. La cresta Galli, exactamente, que más o menos está aquí, la cresta Galli. Y acá podemos ver también las impresiones
digitales que se dan por estas partes del cerebro, que es el lóbulo frontal, o eminencias mamilares. Y aquí podemos ver este espacio, que es parte del seno frontal. También podemos ver este que está con el número 16. ¿Alguien sabe cómo se llama esta parte del cerebro? Es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso, exactamente. El cuerpo calloso tiene sus partes, que son pues, la rodilla, el cuerpo y esta parte que no recuerdo el nombre. Abajo del cuerpo calloso tenemos esta membranita. ¿Alguien recuerda cómo se llama esa membranita? Una membrana que divide. Es la membrana interhemisférica. No, es el septum lucidum o septum pellucidum, ¿vale? Y abajo de aquí tenemos al... ¿Alguien recuerda el nombre de esto? Está debajo del septum lucidum, que es una parte muy chiquita. La verdad no me acuerdo, se me olvidó el nombre. Esto ya es más de neuroanatomía, no lo he repasado mucho. Entonces, lo que me interesa aquí de ahorita de la fosa craneal anterior es que acuérdense que aquí es la cresta Galli y nos sirve de iniciación para toda esta membrana que va a dividir a los dos hemisferios, que se llama falx cerebri. Ah, y otra cosa importante, acá arriba, acuérdense que tenemos un seno sagital superior, que va por acá arriba de la falx cerebri, seno sagital superior, y hay que recordar que en los senos, los que vamos a ver, los senos sagital superior e inferior, va a pasar sangre venosa, ¿vale? Y acá debajo tendríamos el seno sagital inferior, seno sagital superior y seno sagital inferior, lo más relevante. ¿Dudas hasta ahorita? No, Doc. Muy bien. Vamos a poner ahora de color verde. Ahora nos vamos a pasar a la fosa craneal media, que normalmente siento que es la más complicada por todos los puntos y los forámenes y todas estas madres que hay. Aproximadamente hay 16 elementos, que al final les voy a dar un resumen con los más importantes y con unos puntos importantes que pues no aparecen en la mayoría de los libros. Entonces, ¿cuáles son los límites? El límite anterior vendría siendo el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal, ¿vale? Es el límite anterior de la... Ah, no se crean, esperen. Media punto óptico. No, está mal esto. Estos límites son los límites de la fosa craneal posterior, ¿vale? Estos límites son de la fosa craneal posterior. Los puse al revés, creo. Sí. Estos, estos sí son los límites de la fosa craneal media. Miren. Sí, déjense los cambio. Si no, nos vamos a hacer bolas. Sí, ya. Sí, es que algo dice, algo no me cuadra. Ahora sí, entonces, fosa craneal media, el límite anterior, quedamos que es el borde libre del ala menor del esfenoides y el canal óptico, que eso vendría siendo el límite posterior, pero de la fosa craneal anterior. Básicamente es cambiarle los de nombres de anterior a posterior. Entonces, pluma, ahí está. Límite anterior,
el borde libre del ala menor del esfenoides y el canal óptico. En su borde específicamente el borde posterior del canal óptico. Y el límite posterior, ahora sí, el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal. Es la parte de atrás de la fosa craneal media y parte del dorso de la silla turca. Esos son los límites posterior y anterior. Entonces acuérdense de los límites porque esos yo creo que seguro se los preguntan. ¿Y quién va a conformar la fosa craneal media? Pues el occipital no se mete ahí nada. Es la porción petrosa, pero no la posterior, sino la anterior, o sea, la porción anterior superior de la porción petrosa del hueso temporal más el esfenoides. Entonces, esos son los huesos que van a conformar a la fosa craneal media. La porción anterior superior de la porción petrosa del hueso temporal. Acuérdense que el hueso temporal tiene dos porciones, una porción petrosa y una porción escamosa. Lo que nos interesa ahorita es la porción petrosa. Y evidentemente también el esfenoides en sus alas mayores. Y ahorita ya estamos usando las alas mayores. Ahora, ¿cuáles son los elementos? Todos estos que vamos a ver aquí. De anterior hasta posterior. Entonces, esto es más anterior y esto es más posterior, aproximadamente. Porque va a haber unos que van a ser más laterales y otros que van a ser más posteriores. Entonces, tenemos una vista postero superior del cráneo. O sea, estamos viendo estuviéramos viendo desde atrás, un poquito desde atrás y por arriba, ¿sale? Después vamos a ver una vista superior para que alcancemos a ver mejor los forámenes, porque ahí no se alcanzan a ver todos los forámenes y hoyitos que nos interesan. Entonces, vamos viendo por aquí, parte por parte. Entonces, el número 1, ¿qué vendría siendo? El canal óptico, ¿sale? Donde va a Doc, pasar. no se ve la presentación. ¿No se ve? No. A ver. Sí. Aquí está. ¿Ya la ven? Ya quedó. Sí. Muy bien. Entonces, ese de aquí es el canal óptico, ¿sale? El que vimos en la parte pasada. Después, este de aquí es algo que se llama tubérculo celar, ¿sale? Tubérculo celar que ese es inconstante. ¿Por qué? Porque pues en algunas personas puede estar y no puede estar. Y también es importante porque también se puede dar meningiomas del tubérculo celar, o sea, van a ser tumores que van a estar comprimiendo todo este tipo de estructuras que pueden dar, por ejemplo, un síndrome pseudo Foster Kennedy, que no es en realidad Foster Kennedy, pero pues es parecido a los síntomas. Entonces, este canal óptico donde va a pasar el par craneal número 2. En el número 3 tenemos esta fosa, que es la fosa hipofisiaria donde va a residir la glándula hipófisis. En el número 4 tenemos el surco del seno cavernoso o también el surco carotidio. Los dos nombres son correctos, porque pasa por tanto como la carótida interna como el seno cavernoso. Si recuerdan, pues los senos normalmente son de sangre venosa y la carótida pues es una arteria, sangre arterial. El número 15, aquí que alcanzamos a ver, es el dorso de la silla turca. El número 16, parte de aquí, es la lámina cuadrilátera. El número 5, esta ya la vimos en la clase pasada, viene siendo la fisura orbitaria superior. ¿Qué pasa por la fisura orbitaria superior? El par craneal número 3, el par craneal número 4, 5, 1, bueno, la rama 1 del par craneal número 5, que viene siendo el nervio oftálmico, y el número 6 junto con la arteria oftálmica superior y de una o dos venas oftálmicas. ¿Sale?
Esos son los contenidos de la fosa orbitaria superior. En el número 6 tenemos el primer foramen de los forámenes que tenemos en la fosa craneal media. Ese es el foramen redondo. El redondo. ¿Qué contenido tiene el foramen redondo? Es el, no sé, el NC, algo así, pero no me acuerdo el nombre. El nervio Y craneal. el nervio maxilar. Exactamente. El nervio craneal el número 5,2 que viene siendo el nervio maxilar. Entonces, el foramen redondo tenemos el nervio craneal número 5, número 2 que es el maxilar. Y acá tenemos el 3, el 4, el 5, pero 1 que viene siendo el oftálmico y el 6. Y pues sus dos arteria y vena. Después tenemos en el número 7, ¿cuál viene siendo este foramen? El foramen oval. El foramen oval. El foramen oval nos va a dar el nervio craneal igual número 5, pero la rama 3 que viene siendo el mandibular. El mandibular. Tenemos las tres ramas o las tres ramas del nervio trigémino. P1, bueno, 5,1, 5,2 y 5,3. Oftálmico, maxilar y mandibular. El oftálmico por la fisura orbitaria superior, el maxilar por el foramen redondo y el mandibular por el foramen oval. Ahora, en el número 11 tenemos aquí algo que es la fosita gasseriana, donde estaría el ganglio, ganglio de Gasser, y evidentemente vamos a tener el cavum de Meckel. Entonces aquí tenemos la fosita gasseriana y aquí tenemos un surco o una incisura, la incisura de Gruber, ¿sale? Entonces, ¿para qué sirve? Porque el nervio, el quinto par craneal, viene aquí del puente, pasa por la incisura de Gruber, se convierte en su ganglio, parte de aquí, ganglio de Gasser, y va a dar sus tres ramas, 5,3, 5,2 y 5,1. ¿Vale? Pues ahí tenemos ya la explicación de por qué tenemos todos esos puntos. Por último, de esta imagen, tenemos esta parte de acá. ¿Alguien sabe cómo se llama? La eminencia arcuata, algo así. La eminencia arcuata. ¿Y por qué es importante la eminencia arcuata? Pues para la orientación espacial, ¿no? La orientación espacial y porque ahí pasa un canal semicircular. Bueno, más bien es el relieve del canal semicircular superior. Y se acuerdan, los canales semicirculares nos sirven para pues la orientación espacial y pues para el equilibrio. Que específicamente de ese se encarga el nervio vestibular. ¿Sale? Acuérdense, el nervio vestibulococlear, el octavo par craneal, se divide en dos porciones: su porción vestibular y su porción coclear. La porción coclear es pues, para escuchar. La porción vestibular es donde ya se van a meter estos canales semicirculares y es para, tienen los otolitos y todas esas madres, pues para nosotros poder tener nuestra orientación espacial. Entonces, esa es una visión posterior superior de la fosa craneal media. ¿Dudas hasta ahorita? No, Doc. Muy bien. Ahora ya tenemos una vista más superior, ya alcanzamos a ver otros forámenes y otros forámenes ya se perdieron. Por ejemplo, la fisura orbitaria superior ya no se alcanza a ver muy bien. Ya la vemos como de color, se ve más tapada. ¿Por quiénes? Por las apófisis clinoides anteriores. Color azul. Entonces, la fisura orbitaria superior ya se alcanza a ver ahí tapadita, ya no se alcanza a ver muy bien. Y el foramen redondo, también aquí ya no se alcanza a ver muy bien. Ese es el foramen redondo. Y este grandote, pues evidentemente es el foramen oval. Pegadito al foramen oval tenemos este foramen, que es el foramen espinoso. ¿Vale? Foramen espinoso, acuérdense que es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a dar todo este paquete neurovascular
que es el paquete neurovascular meningio medio. Va a tener su arteria, vena y nervio meningio medio, que pues realmente lo que nos interesa más ahorita, por cuestión clínica, es la arteria meningio media, que nos puede producir un hematoma epidural. Ahora, en el número 10 tenemos este agujero grandote, que es el agujero o canal carotidio, por donde va a surgir o salirse la arteria carótida interna, que va a ser un recorrido así. Aquí viene la otra. Recorrido. Y después va a tener pues, sus otras ramitas. Si se fijan, estamos haciendo algo que se llama el polígono de Willis, que tiene pues otras arterias, la arteria basilar, las arterias vertebrales y todo ese tipo de cosas que ahorita no nos vamos a meter, estamos viendo solo base del cráneo. Entonces, aquí tenemos el canal o agujero carotidio. Detrás del canal o agujero carotidio tenemos este agujero que sí está permeable en este caso, que es el foramen rasgado o foramen lacerum. En algunos libros los van a encontrar como foramen rasgado anterior, porque antes, que vamos a ver en la fosa craneal posterior, antes al foramen yugular se le conocía como foramen rasgado posterior, pero ya no se le conoce así. Entonces, en algunos libros lo pueden encontrar como foramen rasgado anterior y foramen rasgado posterior, que pues, les digo, es de la norma vieja. Si fijan acá, este de aquí vendría siendo el foramen rasgado y aquí está el canal carotidio. Otro punto importante es que el foramen redondo, también en algunos libros, antes se les conocía como foramen rotundum. Y al foramen rasgado, antes también era el foramen lacerum o lacerado. Aquí en el número 16 tenemos la lámina cuadrilátera. Y en el número 12 tenemos a quién? La incisura de Gruber. La incisura de Gruber, exactamente. Entonces, esa es otra vista más superior, que ya podemos ver los otros foramenes que nos faltaban, de la base del cráneo, específicamente la fosa craneal media. Ahora estamos viendo otra vista más de cerca de la misma fosa craneal media y es una vista igual póstero superior. Al igual podemos ver esos foramenes que pues, ya los conocen. Ese de aquí, ¿cuál foramen vendría siendo? ¿Alguien recuerda? De aquí. El que está haciendo ahorita es el foramen rasgado, ¿no? Este de aquí no. El más circular, el de abajo, es el Ujú, foramen redondo. ese foramen redondo. Pero el de más anterior no es el foramen rasgado. Esta es la fisura orbitaria superior. ¿Sale? Entonces, ¿cuál sería este de acá? Estos dos de acá. Ahora sí es el foramen rasgado, ¿no? Tampoco. El agujero carotidio. Tampoco. Chin. ¿Alguien más? Yo no los voy a humillar como Jaramillo. Ustedes pueden participar. Este de aquí es el canal óptico, ¿sale? Donde va a pasar el nervio craneal número 2. Aquí tenemos el surco óptico o prequiasmático. Aquí tendremos a quién. Luego que le sigue que es inconstante. El tubérculo celar. El tubérculo celar, exactamente. Este es el tubérculo celar. Evidentemente, detrás del tubérculo celar tenemos a la fosa hipofisiaria y detrás de la fosa hipofisiaria tenemos esta parte de aquí, que es el dorso de la silla turca, y estos piquitos que vendrían siendo los hermanos menores de estas.
El ala menor del esfenoides, ¿no? Este de aquí hasta aquí sí es el ala menor. Ala menor. Bueno, el borde libre del ala menor. Ay, qué feo. Borde libre. Pero esta es la apófisis clinoides anterior y este vendría siendo pues la apófisis clinoides posterior. Aquí. ¿Qué es esto de aquí? Todo este surco. ¿No es el rasgado? No, aquí, miren, aquí no se ve el rasgado, no alcanzamos ni siquiera, bueno, sí se alcanza a visualizar, pero muy poquito, pero no. Acuérdense que estamos viendo el cráneo de una manera supero anterior, digo, postero superior, estamos viendo hacia adelante. Para ver el rasgado tenemos que ver una visión solo superior, una visión postero superior, ¿vale? Entonces, el rasgado ahí no anda. Es el surco carotidio. El surco carotidio, exactamente. Surco carotidio, o también conocido como el surco del seno cavernoso, como lo quieran decir. Entonces, si nos vamos más para acá atrás, tenemos el surco carotidio. Aquí escondidillo, que no se alcanza a ver, debería estar el canal carotidio o agujero carotidio. Y atrás, pero pues está tapado por esta parte. Ahorita vamos a ver el nombre. Ahora sí sería el foramen rasgado. Que de hecho, bueno, este no es el foramen rasgado. ¿Cuál sería? ¿Qué foramen sería este? ¿Qué foramen que se alcanza a ver? ¿No es el espinoso? ¿No, verdad? No. ¿Quién es el hermano del espinoso? ¿Quién está siempre junto al espinoso? ¿El oval? ¿Cuál? Exactamente. Acuérdense, miren. Vamos para atrás. Aquí está. El redondo siempre va a ser el primero de los principales. Acuérdense de lo que les había dicho del roer. Acuérdense que el redondo siempre va primero. El redondo siempre es primero, de anterior a posterior. El oval usualmente es el que se ve más grande, más ovalado. Y hagan de cuenta que pues esta es la Tierra y tiene su lunita. La lunita del oval, o sea, pues la que está acompañada con el más chiquito, es el espinoso, ¿sale? Está chiquito. Y el que normalmente es un foramen, pero que está como de manera más alargada, más rasgado, más lacerado, es el rasgado. Entonces, otra vez, de anterior para posterior, o sea, de anterior para posterior, primero siempre va a ser el redondo. Después sigue el oval. Porque yo sé que al momento de estar viendo un cráneo, ya sea pues, un cráneo de resina o un cráneo real, aparte que, por ejemplo, los cráneos reales están bien desmadrados, por ejemplo, algunos de la Cuauhtémoc, los de la Autónoma, no sé cómo estén, están, pues, algunos están partidos a la mitad, otros tienen las fosas todas desmadradas. Por ejemplo, en algunos cráneos no van a poder ver bien el dorso de la silla. Entonces, sí, a veces se llegan a confundir. Y a veces el foramen redondo no está completamente permeable. Acuérdense que el foramen redondo siempre está pegado a la fisura orbitaria superior y es el primero. Después seguimos con el oval. Normalmente es el más redondo. Y el oval, para que no lo confundan con el canal carotidio, es más lateral. Entonces, si ven un agujero, por ejemplo, en este caso, si ven un agujero y más lateral, ya no hay nada, es el oval. Pero si ven un agujero grandote que se parece al oval y dudan, pero ven otro agujero al ladito, más lateral, no va a ser el oval, este va a ser el carotidio. Son tips que les puedo decir que ahorita se me estaban ocurriendo. Hace rato que estaba repasando, porque yo me acuerdo que hace 2 años que estaba dando la clase, a veces yo me llegaba a confundir, como por ejemplo el video que subí hace poquito, que yo pensé que era el rasgado y no, era el carotidio. Entonces, ¿dudas con los forámenes? Para que no se les confundan a la hora del examen práctico. Todo bien. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué es más importante? Bueno, ya vimos, aquí se alcanza a ver la fosa orbitaria superior, canal óptico, el foramen redondo, aquí se alcanza a ver un poquito oval, y aquí se alcanza a ver bien bonito la incisura de Gruber. Sí me gusta cómo se ve, porque se ve como un canal
donde pues normalmente pasaría el nervio. Es la lámina cuadrilátera. ¿Por qué? Porque tiene forma de cuadrado, menos eso. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Bueno, están los nombres. Y esta, ¿ya la vimos? ¿No, verdad? Bueno. De aquí lo importante es que alcancen a ver, lo que me interesa de esta imagen es que miren, este de aquí sí es el foramen rasgado, porque pues ya no tenemos el tejido fibrocartilaginoso que lo está protegiendo. Y más medial tenemos el canal carotidio, ¿vale? O agujero carotidio. Aquí tenemos este agujero que sí se le nota mucho su forma de óvalo, y abajito tiene su hermanito que se llama foramen espinoso. Oiga, ¿y ahí se Dígame, alcanzaría a ver el seno del ave? ¿el seno de quién? Del ave. Ese sí no lo conozco, ¿cómo es? Porque ahorita estaba buscando el agujero carotidio y salía que está relacionado con el seno del ave, que es una anastomosis venosa que drena en la carótida. Pero pues yo tampoco no lo conocía. Seno del ave. Ajá, con doble B. Ok. Puede que se refiera a como tal la anastomosis, no como tal a un punto cranométrico, porque como tal, pues acuérdense que es un seno, pues es un espacio, ¿no? Entonces, como dice que es la anastomosis entre el seno carotidio y ¿qué más? Entre el seno carotidio, déjeme ver. No, seno cavernoso y la carótida, ¿no? Ajá, que drena en la carótida, sí. Ah, ok, ese no sería patológico porque normalmente no debería haber anastomosis. Sí, porque aquí dice que hay aneurismas que causan accidentes cerebrovasculares nada más. O sea que la arteria carótida interna es crucial para la irrigación cerebral, entonces causan aneurismas. Exactamente, sí. Normalmente el seno cavernoso tiene que estar separado de la carótida, porque pues la carótida lleva sangre oxigenada y el seno cavernoso trae la sangre que ya se usó. Entonces hay una anastomosis, esa anastomosis puede ver una debilitación de la pared y pues hace un aneurisma y pues puede haber un, un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. La verdad, se lo debo, no lo había escuchado, pero buen punto. No, no se preocupe, yo tampoco lo había visto en mi vida. Pero gracias. Es que cuando lleguen, o sea, si se llegan a meter más a neuroanatomía y neurocirugía, hay un chorro de epónimos y un chorro de que la arteria de tal persona y tal así, y así está. Está muy interesante, pero son sin fin de cosas, y más que nada en la fosa craneal media, y más cuando nos metemos a vascular, porque neuroanatomía vascular y ya tanto quirúrgica es muy, muy interesante. Entonces, nos quedamos aquí, que es la apófisis clinoides anterior, el borde libre de el ala menor del esfenoides, el canal óptico. Si se fijan, aquí está como el surquito para que la arteria haga su como esta parte. Y después se continúe con las arterias cerebrales anteriores, la arteria cerebral media y todo ese tipo de cosas. Entonces seguimos. ¿Dónde están los nombres? Aquí más que nada es una ventana, una vista para que podamos apreciar mejor el agujero espinoso que se está de aquí y vean cómo está el recorrido de todo su paquete neurovascular. Viene siendo pues la arteria, nervio y vena, meningio medio. Vean las impresiones de la arteria meningia. Muy bonito. Tenemos a su amigo, el agujero oval. Y aquí, esta cosa que está rasgada, pues evidentemente es el agujero lacerum o el rasgado. Y más medial, tenemos el canal carotidio. Aquí tenemos la incisura de Gruber. Y aquí se alcanza a ver muy bien la fosita gasseriana, que es donde va a estar el ganglio de Gasser. Aquí escondidillo, alcanzamos a ver al foramen redondo. Y pues debajo de este piquito que quedamos que se llamaba apófisis clinoides, debería estar la fosa orbitaria superior o orbital superior. Aquí miren, alcanzamos a ver un elemento de la fosa craneal ya posterior, que vendría siendo el meato auditivo interno, que el meato auditivo externo ya lo vimos. Aquí podemos ver también esta parte que es la eminencia arcuata. Y acuérdense que toda esta parte, estoy subrayando, es la porción petrosa del temporal. Y toda esta parte sería, bueno, no tanto, toda esta parte sería la porción escamosa del temporal. ¿Vale? Tenemos los nombres para que los consulten en la presentación que después se las mando. Y por último, la fosa craneal posterior. ¿Quieren un descansito? ¿O le seguimos?
Ustedes dicen. Pues como usted diga, Pues por mí no hay problema. por mi parte tampoco. Muy bien. Entonces continuamos ya para terminar. Límites de la fosa craneal posterior. Acuérdense, el límite anterior es el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal. Borde superior de la porción petrosa del hueso temporal. Junto con el dorso de la silla turca. Ese es el límite anterior. El límite posterior es muy fácil. Es la escama o la porción escamosa del hueso occipital. ¿Quién va a componer a toda esta fosa? Es específicamente, pues mayormente el occipital y la cara póstero. No. La cara superior posterior de la porción petrosa del hueso temporal. Eso es lo que compone a la fosa craneal posterior. Toda la porción escamosa del hueso occipital y la cara póstero, o si como quieren decirla, superior posterior o póstero superior de la porción petrosa del hueso temporal. Que vendría siendo que ahorita lo vamos a ver. Ahora los elementos, tenemos todos estos elementos: el proceso basilar o clivus, el meato auditivo interno, el canal del seno petroso superior, el canal del seno petroso inferior, el agujero yugular, que vamos a ver que el agujero yugular se divide en dos porciones, una porción medial o neural y una porción lateral o venosa. Acuérdense que el agujero yugular, les había dicho que tenía otro nombre en la vieja nómina, que era el rasgado posterior. El canal del seno sigmoideo, el agujero magno, que como un doctor decía que el occipital es el hueso del agujero, o el agujero, el magno, el más grande. El conducto del hipogloso, o también antes conocido como precondilio, la fosa cerebelosa, cresta occipital interna, la protuberancia occipital interna, que acuérdense que tenemos una protuberancia occipital externa que era el inion, pero dentro de la fosa craneal posterior tenemos la protuberancia occipital interna, o también conocido como tórculo. Tórculo ya casi no se usa, pero pues para que lo conozcan. Y donde va a estar, que esto es importante, la confluencia de los senos o la famosa prensa de Erófilo. ¿Sale? Tenemos el canal de seno transverso, el canal de seno sagital superior, fosa cerebral y agujero retrocondilio, que ahorita vamos a ver uno por uno. Entonces, miren, otra vez con los límites. Vemos que el límite anterior es esta parte de aquí, ¿verdad? Esta es la porción petrosa, del hueso temporal. Tenemos una cara antero superior, es la cara antero superior de la porción petrosa del temporal. Otra vez acá de este lado. Cara antero superior. Entonces, ¿cuál es nuestro límite? No es la cara antero superior, es la cara. Perdón. ¿Cuál es quién va a componer? La cara póstero superior, ¿sale? Esto es más anterior y esto es más posterior. Como lo estamos viendo de arriba, es superior. Entonces, cara póstero superior. Cara, todo esto, póstero superior de la porción petrosa. Es la porción petrosa. ¿Y qué es todo este hueso? El hueso occipital. Entonces, vamos primero con los límites. Límite anterior, porción petrosa del hueso temporal, junto con el dorso de la silla. Entonces, porción petrosa o borde libre de la porción petrosa del hueso temporal, y límite posterior, la escama del hueso occipital. ¿Quién compone como tal a toda la fosa posterior? La porción, más bien, la cara póstero superior, la porción petrosa del hueso temporal y el hueso occipital. ¿Sale? ¿Dudas con eso? ¿No se hicieron bolas? No, todo claro. Está bien. Perfecto. Ahora, este de aquí, que parece una resbaladilla, viene siendo
la porción basilar o el clivus. Ese es el clivus. Este de aquí, ¿cómo se llamaría? Es la cara interna del seno petroso inferior. Sí, pero es un surco. En la cara interna del seno ¿del qué? ¿Cómo digo? Es seno petroso inferior. Exactamente. Cara interna del seno petroso inferior. Específicamente es el surco del seno petroso inferior. Si tenemos un seno petroso inferior, vamos a tener un seno petroso superior, que vendría estando por aquí. Ese es el seno petroso superior y ese es el seno petroso inferior. Seno petroso superior. Ahora, ¿a dónde va a tener el seno petroso inferior? Aquí. Una vena. Específicamente la vena. Yugular interna. Exactamente, la vena yugular interna. ¿Y quién más va a drenar la vena yugular interna? Este seno que tiene forma de S. Seno sigmoideo. Exactamente, acuérdense, todo lo que tenga nombre sigmoideo tiene forma de S. Entonces es el seno sigmoideo. Acuérdense que el agujero rasgado posterior o agujero yugular tiene dos mitades, una mitad medial o neural y una mitad vascular o lateral, que ahorita la vamos a ver. Entonces, el número 3, aquí lo que estoy tratando de marcar, viene siendo el seno petroso superior. Este de aquí es el meato auditivo interno. ¿Quién va a pasar por el meato auditivo interno? Nervio craneal 7 y el 8. ¿Y cuáles son esos? Ni idea. No me los he aprendido. El 7 es el facial y el 8 es el vestíbulo coclear. ¿Sale? 7 facial y 8 vestíbulo coclear. Aún Después, no los enseña hasta en Yuli. ¿Sí la conocen Yuli usted? sí, claro que sí. Pero bueno, están fáciles, después se los enseño. De hecho, tengo planeado hacer una clase por par craneal, clases de media hora, pero también metiendo pues tanto las vías neurales, pero también exploración física de los pares craneales, que siento que pues es lo más importante de un par craneal, aparte de saber todo, pues las vías anatómicas. Pero bueno, eso lo vemos Sí, después. por favor. Aquí el número 5 quedamos que es el agujero yugular o rasgado posterior. Número 6 quedamos que es el seno, bueno, canal del seno sigmoideo. En el número 8, ¿qué debería estar? Que no se alcanza a ver. El conducto del hipogloso. El conducto del hipogloso. Ahorita vamos a ver qué pasa por el conducto del hipogloso, que teóricamente pues es el nervio hipogloso, ¿no? Pero también pasa otra cosa. Y por último, el agujero magno. El agujero magno tiene muchos componentes. Principalmente es la unión entre la médula oblongada y médula espinal. Y pues tenemos las meninges raquídeas, la arteria vertebral, la porción espinal, porción espinal del par craneal número 11. ¿Por qué? Tenemos dos porciones, una porción espinal y una porción craneal. El número 11. ¿De dónde viene la porción craneal? Del agujero yugular. Entonces, la porción espinal más bien se va por el agujero magno. ¿Hacia dónde? Hacia el esternocleidomastoideo. ¿Se acuerdan? Va a pasar muy pegadito o va a estar íntimamente conectado con el plexo cervical. Acuérdense que por ahí pasa y hace sus despapalles. Y la porción craneal, pues viene, se va a ir directamente para el cráneo, ¿no? La porción craneal, es de cuenta, entra y luego sale. ¿Por qué? Pues así es el desmadre. Entonces, miren, aquí tenemos todo esto. Agujero yugular o rasgado. Porción media o neural, en nervio craneal número 11. Digo 9, 10 y 11. El agujero yugular, me acuerdo que Eric, el buen doctor Eric, nos dijo que era el agujero porno. ¿Por qué? Porque tiene pues los 3X.
Así se los enseñó a sus alumnos y se me quedó muy, pues está muy bien, la verdad. Entonces, el agujero yugular es el agujero porno, acuérdense. ¿Por qué? Porque va a pasar el 9, 10 y 11. El 9 es el glosofaringio, el 10 es el vago y el 11, pero en su porción craneal del 11. En la porción lateral o venosa va a pasar la vena yugular interna, que va a haber un golfo que se le conoce como el golfo de la yugular interna, que es donde se va a formar. ¿Quién va a formar a la vena yugular interna? El canal del seno petroso, el seno petroso inferior y el seno sigmoideo. Van a drenar en el golfo, drenan, porque acuérdense que la sacra venosa drena, y por ende, pues van a formar otra nueva vena. El agujero magno. Bueno, algo que se me pasó decirles del meato auditivo interno. Aparte del séptimo y el octavo, va a pasar una arteria, la arteria laberíntica, que esta es rama de la arteria basilar. La arteria basilar es importante porque va a formar al polígono de Willis. ¿Qué más? Agujero magno, la porción espinal del 11, la arteria vertebral, que va a formar a la arteria basilar. Dan de cuenta, vamos adelante. Tenemos las dos arterias vertebrales, por acá, arterias vertebrales, y se van a anastomosar para formar esta arteria que va a pasar por el proceso basilar, en la porción basilar, que va a ser la arteria basilar. Y esta va a llegar acá y va a ser otro desmadre para hacer el polígono de Willis. Entonces, esa es importante. Es la unión entre médula espinal y la médula oblongada. También vamos a tener la arteria espinal anterior y la dura madera raquídea. En el conducto del hipogloso, también conocido como precondilio, tenemos el nervio, como su nombre lo dice, del hipogloso. Y hay un agujero que está escondido, que aquí no se alcanza a ver muy bien, que es el agujero retrocondilio, donde va a pasar una arteria, la arteria retrocondilia, o la arteria de Santorini, que realmente pues es muy inconstante. ¿Sale? Aquí alcanzamos a ver mejor el meato auditivo interno. Tenemos aquí el canal del seno petroso inferior, y aquí tenemos el agujero rasgado posterior o el agujero yugular. Acuérdense que se divide en dos, la porción neural y la porción vascular. La porción neural es el 9, 10 y 11, específicamente la porción craneal. La porción venosa, pues de la vena yugular interna. Vena yugular interna. Acá tenemos este canal que es el canal del seno sigmoideo. Y aquí se alcanza a ver un poquito el agujero del conducto del hipogloso. Es básicamente lo mismo, nomás que un poquito más acercado. ¿Se fijan? Y por último, la parte más posterior de la fosa craneal posterior, perdón, que es las otras partes que no alcanzamos a ver. Pues vendría siendo el número 7, que vendría siendo el agujero magno. Este de aquí, ¿cómo se llama? ¿Alguien recuerda el nombre? ¿No sería la escama del hueso occipital o...? No, la escama del hueso occipital es todo lo que estamos viendo, toda la parte plana, por así decirlo. Todo esto es la escama del hueso occipital. Ok. La cresta occipital interna, ¿vale? Cresta occipital interna. Que la cresta occipital interna va a confluir aquí, en esta parte que se llama, ¿cómo quedamos que se llamaba? Protuberancia occipital interna o tórculo. Que en el tórculo va a estar la confluencia de los senos o la prensa de erófilo. ¿Por qué se llama confluencia de los senos? Porque por aquí tenemos este canal, es el canal del seno transverso, y este es el canal del seno sagital superior. Entonces llegan aquí los senos y confluyen. Seno transversal, que viene, el seno transversal viene de este seno, que es el seno sigmoideo, de este lado, seno sigmoideo. Viene la sangre, más bien,
va la sangre, viene de acá. Esta es la seno sagital superior, confluye aquí toda la sangre y se va para acá y para acá para llegar después al seno transverso, después al seno sagital, al seno sigmoideo y después a la vena yugular. Entonces aquí tenemos el tórculo o protuberancia occipital interna y la prensa de, o más bien conocida como prensa de Erófilo o confluencia de los senos. Todo esto de aquí, esta parte, es la fosa cerebelosa. ¿Quién va a estar en la fosa cerebelosa? Pues el cerebelo, ¿no? Arriba del seno transverso, el canal del seno transverso, vamos a tener la fosa cerebral, ¿sale? Entonces, esa es la fosa cerebelosa y esa es la fosa cerebral. ¿Quién va a estar en la fosa cerebral? Pues el lóbulo occipital. Ahí está. ¿Dudas hasta ahorita? No, Doc. Muy bien. Aquí tenemos una disección. Quitamos todo el hueso occipital y se puede ver bien bonito esta sutura. ¿Alguien conoce el nombre de esta sutura? Estamos viendo por atrás. Es la famosa sutura lamboidea. Rojo. Entonces, esta de aquí es la sutura lamboidea, la que tiene forma así de esta madre. Aquí tenemos lambda, que es el punto cranométrico. Entonces, este de aquí es el seno. Bueno, toda esta membranita es la dura madre, pero debajo de la dura madre tenemos el seno sagital superior. Este de acá, no, estos de acá, serían los senos transversales que vienen de acá de estos senos, que vienen siendo los senos, más bien van a drenar a los senos sigmoides. Y aquí está la confluencia de los senos, o también conocida como prensa de Erófilo, que va a drenar de toda la sangre de acá, confluye, se va para acá la sangre, se va para acá la sangre, se va para acá y llega a la vena yugular interna. Aquí debería estar la fosa cerebelosa y aquí la fosa cerebral. Aquí está la cresta occipital interna, bueno, debería estar la cresta occipital interna, pero la quitamos. Y aquí abajito, si alcanzan a ver, tenemos a las venas, perdón, arterias vertebrales. Que se acuerdan, las arterias vertebrales van a llegar acá, por adelante, y van a confluir, van a formar a la arteria basilar. Si se fijan, aquí hay un nervio que está por atrás. Es el nervio hipogloso. ¿Dudas hasta ahorita? No, Doc. Muy bien. Entonces, eso básicamente es un resumen, pero muy, muy resumido, de todos los puntos importantes de las fosas craneales, tanto anterior, media y posterior. Si fijan, pues tenemos la vena de Esperino. Son 18 a 20 orificios en la lámina cribosa. ¿Qué más es importante? Y meningias medias, ramo meningia de B3, el acero. Hay un foramen que también se llama foramen de Vesalio, que ese no se alcanza a ver, es muy inconstante. Tiene una vena emisaria esfenoidal. Cuando escuchen vena emisaria es que va de un lado a otro, en este caso de circulación cerebral, bueno, intracerebral a circulación extracerebral. Eso es muy inconstante, pero pues igual, dato curioso. El foramen de Vesalio es inconstante. Surco, hiato petroso mayor, hiato petroso menor. El canal de Dorelo, es donde va a estar el nervio abducen y la vena petrosa inferior. El canal de Dorelo a veces no se logra ver muy bien por cuestiones que también hay un ligamento, que es el ligamento, un ligamento que no recuerdo muy bien, el ligamento creo que petroso inferior. Entonces está el canal de Dorelo y una variante también muy inconstante es el proceso de Sibinini, perdón, o foramen de Sibinini, que es el pterigo espinoso, que está pues, entre la parte pterigoidea y espinosa del esfenoides, que pues, es una variante anatómica del ala mayor del esfenoides. Esto también, pues, les digo, es variante. Todo lo que está en rojo básicamente es variantes. Son cosas que pueden estar o no pueden estar, y no creo que son tan relevantes para su examen, pero pues es para que lo conozcan. ¿Qué más? Agujero condilio. Creo que nada más.
Entonces, ya para terminar, la aplicación clínica, lo que les decía del síndrome de Foster-Kennedy. El síndrome de Foster-Kennedy se divide en cuatro tipos de Foster-Kennedy, que puede haber, básicamente son tres, una triada. Puede haber, primero, dado siempre por un meningioma, que un meningioma es un tumor de la meninges, y usualmente los tumores de las meninges son de los tumores más comunes de la fosa craneal anterior y son benignos, o sea, realmente no tienden a hacer metástasis, pero no porque sean benignos es que porque no van a producir daño, al contrario, son masas que van comprimiendo. En este caso van a comprimir a dos nervios muy importantes, al nervio óptico y al nervio olfatorio. ¿Sale? El nervio óptico quedamos que es el número 2 y el nervio olfatorio es el número 1. Entonces, si comprimen al nervio olfatorio, vamos a tener una anosmia ipsilateral. ¿A qué me refiero con ipsilateral? Si está comprimiendo el bulbo olfatorio del lado izquierdo, vamos a tener el meningioma del lado izquierdo. Pero, por ejemplo, si se acuerdan, pues tenemos algo que se llama quiasma óptico, que se dan de cuenta, pues lo que nosotros vemos del lado izquierdo va a estar en el lóbulo, bueno, el hemisferio derecho, y evidentemente, pues van a estar cruzados. Entonces, vamos a ver si el meningioma está al lado izquierdo, vamos a ver papiledema del lado contralateral, o sea, del lado derecho. Y lo contrario, si tenemos el meningioma del lado derecho, vamos a ver papiledema del lado izquierdo. Pero la atrofia visual va a estar del mismo lado, está medio complicado. Entonces, miren, esa es la triada. Una atrofia visual unilateral, papiledema contralateral y anosmia ipsilateral, que esto pues va a afectar al nervio craneal número 2, perdón, número 2, y este nervio craneal número 1. Esto que alcanzan a ver aquí, si se fijan, tenemos la papila óptica. Se ve más amarilla, más pálida. Entonces, eso nos indica una atrofia visual. Cuando vean la papila visual, la papila óptica más blanca, más pálida, es que hay una atrofia. Y en este caso, si se alcanzan a ver, hay como muchas, se ve como más apagado y más oscuro. Es porque hay un papiledema, que básicamente, ¿qué es un papiledema? Es un edema de la papila visual. Aquí, en esta resonancia, podemos ver claramente el meningioma gigante que está ahí en la fosa craneal media y se está extendiendo a la fosa craneal, fosa craneal anterior y se está yendo a la fosa craneal media. Vean toda esta parte, produciendo pues todo lo que nos da el síndrome de Foster-Kennedy. Y pues nomás para dato curioso, pues se divide en 4. Puede tener ipsilateral, bilateral o unilaterales. Pero también hay algo que otros autores lo comentan, que es un síndrome pseudo Foster-Kennedy, que realmente no se da da los mismos síntomas, pero no es por un tumor o una masa, sino es por una enfermedad vascular, puede ser por una hipertensión, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la diferencia entre Foster-Kennedy y pseudo Foster-Kennedy. Foster-Kennedy da esto, va a afectar al segundo y primero par craneal, pero por un meningioma. ¿Dudas?